Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufópolis. .com. ¡Sí! Bueno, aquí estoy haciendo un nuevo programa para vosotros. Si yo estoy aquí en mi cuartillo con los gatos por el pasillo, eso significa que vosotros estáis observándome desde vuestros hogares y os lo agradezco de verdad. El tema que tengo hoy es tremendo. Viene parte de un email que he recibido, pues creo que hace una semana, y tiene que ver con la realidad, la vida, quiénes somos. Muchas veces lo pienso y digo, jolín, pues yo cuando la palme, esto es chungo, ¿verdad? ¿Quién me estará esperando o qué pasará? Y cuando eso pase, ¿estaré preparado? Hay de hecho seres que están dominando la Tierra para ver si todo va bien dentro de lo que cabe. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un déjà vu? O déjà vu, no sé cómo se dice exactamente, mi inglés es malo, pero es que mi francés es peor todavía, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente nos sentimos que estamos en una situación y decimos, yo esto ya lo he vivido y estoy absolutamente seguro? Y sé lo que va a decir ese tío de ahí, y ese pollo de ahí, y ese de ahí también. Dura unos segundos, no más, pero sabes perfectamente en tu conciencia y en tu consciencia que tú ya has estado ahí, una repetición de tu vida. ¿Qué significa eso? ¿Estamos en una simulación? ¿Qué significa que tú recuerdes algo que no ha pasado y va a pasar de forma exacta a tu recuerdo? Hay neurólogos con los que yo he hablado y me dicen que son fallos neurológicos y tal, pero claro, cuando eso ocurre con una frecuencia tal que dices, mira, es que yo puedo tener unos fallos neurológicos así como así, de repente, ¿no? Pero esto es diferente, caballero, doctor. Esto no entra dentro de la ciencia. La ciencia no ha estudiado lo que son los déjà vu o déjà vu, más aún cuando hay un accidente de por medio, y más aún todavía cuando los protagonistas son niños, 3 añitos. Me parece fascinante este email que os voy a narrar y que os voy a ir comentando poquito a poquito, porque creo que a todos nos ha ocurrido el tema de los déjà vu. Y me gustaría saber vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué son para vosotros? ¿Dónde estamos? ¿Se repite continuamente nuestra vida y por eso la recordamos? ¿Se repite para que vayamos aprendiendo? Es un tema bastante interesante, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ir a la movida, después de esta mega intro que me suelo aquí enchufar. Y vamos a ver qué es lo que me dice una telespectadora que ya me contactó por correo electrónico con otro caso que le había ocurrido en su familia. No tengo mucha memoria, con lo cual no sé si la publiqué a ella o no, pero lo que le ha ocurrido con su hija de 3 añitos me parece singular.
poco menos. Veamos. Saludos nuevamente, señor Vicente Fuentes. Espero que se vaya encontrando bien. Bueno, más o menos. Pero bueno, aquí estoy. Ya me había presentado ante usted, pero le recuerdo mi nombre. No lo puedo decir, ya lo sabéis. En fin, yo siempre guardo lo que son, pues, la intimidad de la gente. Bien, dice, esta vez le escribo, aunque sobre un caso en el que no soy yo precisamente la protagonista, sino más bien una de mis hijas, aunque soy parte de ella. Somos madre e hija para siempre, ¿lo puedes entender? Bueno, lo puedo entender. Como ya le había comentado anteriormente, he tenido muchas experiencias poco comunes desde mi infancia, al igual que la gran mayoría de mis familiares. Familias que tienen una gran sensibilidad, puede pasar. Bien. Y bueno, pues aparentemente esta peculiaridad fue traspasada por herencia a mis hijas. En este suceso que le voy a mencionar, la protagonista es mi hija menor, cuando apenas tenía la edad de 3 años. El tema comienza así. Es una noche fresca de abril del año 2000. Y tuve uno de mis de mis sueños lúcidos, que yo también tengo todas las noches, por cierto, aunque sea siesta, también. Y en ese sueño aparecía un niño de la edad de 2 años que tocaba la puerta fuertemente y solo decía, mamá, Luna, mamá, Luna, mamá, Luna. Y lo hacía de una forma agitada y, de hecho, desesperada, Vicente. Era lo único que repetía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, mientras azotaba con la palma de la mano la puerta de cristal y metal de entrada a mi casita. Los golpes es que eran tan fuertes que me levanté de un brinco y fui hasta la misma puerta a verificar si en realidad alguien pues estaba llamando, ya que es que me pareció oír los golpes con mi oído físico real, pero es que mi habitación se ubica al final de la casa, los gritos tenían que ser tremendos. Y aún así me despertaron. Así de fuerte sentí los golpes, Vicente. Abrí, pero nadie estaba frente a mi puerta. Así que bueno, pues no le di importancia y me fui a la cama de nuevo, otra vez. Bien, por la mañana me levanto, me visto y llevé, como de costumbre, a mi niña menor al prekinder. Creo que se está refiriendo a la guardería, tal y como lo llamamos aquí en España. Bien. Es como una escuelita antes de la etapa del jardín de niños y al primer grado del grado de EGB, de primaria. Bien. El día transcurría sin ningún percance, Vicente. Iba todo perfecto. Y 2 horas antes de la hora de salida de los niños con sus padres del prekinder, la maestra me llama por teléfono y me pide que vaya de inmediato a la escuelita. Claro. No me dio detalles más. Señora, véngase usted para acá inmediatamente. Me tengo que reunir con usted. No me dio nada más de palabras. Pensé que algo le ocurría a mi niña y,
bueno, que no me quería preocupar mucho para que no tuviera yo un accidente conduciendo, ¿no? Pero claro, la preocupación y la intriga, pues claro, me hizo ir de inmediato, dejé todo y me fui para allá. Y bueno, mientras tanto, pues pensando a ver qué ocurría y tal, bueno, pues ya yo empecé a notar, mientras que iba conduciendo, que la voz de mi maestra no iba bien, como que algo andaba mal. Bueno, llegué en unos 15 minutos a la escuelita y noté que todo parecía normal. Los niños aún estaban en la siesta, después de su almuerzo, y había muchísimo silencio. No estoy hablando aquí de la famosa campana de irrealidad. No, no. Silencio. La maestra se me acerca de pronto con unos papeles en la mano. Me coge por el brazo para llevarme a una esquina para que nadie nos escuchase. Así poder hablar con calma conmigo. Me mira a los ojos y me pregunta: disculpe, señora, ¿su niña es medium o algo parecido? Con un ceño como fruncido, además medium. Y un poco confundida, pues me pregunto para mí misma: ¿cómo? ¿Qué? Bueno, 3 segundos después, cojo y digo: no, 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 ella es muy pequeñita. Y a mí esas cosas, no, no sé, no, 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 señora. Pensé que la maestra me preguntaba por la talla de la camisa porque en ese mes se celebraba el Día de Juegos, en el cual pues se les había ordenado pues traer unas camisas y a lo mejor me había equivocado yo de talla más grande para la niña, no para la actividad. Pero no, no era eso a lo que se refería la señora, no, no, no. Tomó un respiro y me dijo: mire, señora, la llamé porque le di a los niños la tarea de hacer dibujos en la clase de arte y lo que su hija dibujó me puso los pelos de punta. Ellos debían hacer uno o varios dibujos y explicar su dibujo. Mira, Vicente, él me pone esto entre comillas, más bien entre paréntesis. Vicente, a la edad de 3 años los niños básicamente dibujan garabatos, o a mamá y a papá, o amigos imaginarios, mascotas, cosas simples. Mi hija no, ella se fue al extremo. De hecho, creo que tengo alguno de esos dibujos aún guardado. Bueno, pero ella ya es adulta y por intimidad, pues no, no lo voy a exponer al público. Pero sigo diciendo lo que pasó. La maestra continúa diciendo: mire, señora, ella hizo varios dibujos, pero hay un dibujo el cual no entendía yo muy bien. Y le pregunté qué era eso. Y sus palabras señalaban cada uno de los detalles que había dibujado con sus pinturitas. Maestra, este dibujo es el del accidente.
el del accidente. Y yo le pregunté, como maestra que soy, ¿cuál accidente? Y ella me respondió, sí, el accidente. Le pedí que me mostrara bien todo y su niña cogió el papel y señaló el dibujo. Esto que ves aquí es el coche. Esto que ves allí son piedritas. Y ahí hay un hombre que no puede salir. Esto que ves aquí, señalando el dibujo, es un hombre al que le falta una pierna. Y estas son sus muletas. Y esto que ves aquí es otro hombre al que se le llevó la muerte. En ese momento me quedé helada, Vicente. La maestra llamó a mi hija como si no ocurriera nada. Ella estaba alerta porque no se había quedado dormida en el tiempo para la siesta. Quizá quería oír lo que decían, quizá no. Y ella se acercó muy contenta. Y la maestra le volvió a preguntar, pero esta vez ya delante de mí. Y ella respiró, como en respuesta de tener que repetir otra vez algo que ya había explicado. Y respondió lo mismo. Seguía señalando al hombre de una sola pierna y diciendo lo que le había pasado. Tomó un lápiz y empezó a hacer garabatos en forma circular sobre el dibujo de las piedras. Y decía, y aquí hay un hombre que no puede salir. Señor Vicente, no supe decir en aquel momento. Si ya estaba helada, eso agravó el sentimiento de perplejidad, extrañeza y escalofrío que tenía. Pero ella era como si estuviera hablando de algo común y corriente. La maestra y yo, casi en estado de shock. Y yo es que no me podía creer que mi niña tuviese ese grado de sensibilidad y percepción tan pronto y que ella lo hubiese adquirido de una manera tan normal. Solo me sinceré un poco con la maestra y le dije que en mi familia, bueno, pues hay personas que sí que son un poco más sensitivas o que perciben, ven o sienten un poquito más allá de lo normal. Y la maestra no me comentó más, me dio los dibujitos y me dijo que me podía llevar a la niña antes de la hora determinada de la salida. Salimos de la escuela y yo a mi hija no le pregunté nada más sobre el tema. Tenía todavía el escalofrío en el cuerpo. Y ya de camino a nuestro hogar, todo estaba tranquilo. Y yo, más calmada, pero con unas preguntas rondando en mi cabeza, cuando de repente
a solo unas cuantas casas de la mía, ¡bum! Paso de largo la casa en donde hay una vecina con un niño en brazos. Un niño que se me hizo conocido rápidamente. Lo único que tenía 3 o 4 años más de lo que yo había visto. Era el niño de mi sueño. El de Mamá Luna. Bueno, yo paso de largo diciendo, Dios mío. Y digo, no, necesito verlo más. Y hago un viraje en forma de U, doy la vuelta y tenía que detenerme a preguntar y aclarar mis dudas porque no era normal aquello. Y me detengo, saludo a la vecina y sin perder el tiempo le pregunto, disculpe señora, ¿de quién es este niño? Y ella me responde, es el hijo de la chica esta, que se llama Luna. Y yo, ¿Luna? ¿Cuál Luna? ¿Qué chica que se llama Luna? Y ella me explica, ¿de quién? Sí, una chica que vive aquí. Y yo, pues claro, me quedo, pues, más perpleja todavía. Y sobre todo, aún más perpleja, porque me dio una sensación. En el fondo, yo sabía quién era esa chica que se llamaba Luna. Pero no lo entendía. Pero como que en el fondo sí que la conocía. Y mi vecina lo sabía. Esa fue la impresión que me dio. Bueno. Solo necesitaba que me refrescara un poco la memoria y tal. Bueno. Me quedé de piedra, por supuesto. Así como dicen ustedes en España, flipando. Exactamente, flipando. Y entonces de repente me pregunta si supe qué ocurrió por la noche con el padre del niño. Y yo le digo, no. Y entonces ella me cuenta que estaba cuidando al niño porque su mamá estaba en el hospital. El niño no tenía quien le cuidara. Y es que su mamá estaba en el hospital cuidando de su esposo y padre de ese niño. El padre, tarde ya en la noche, el día anterior, sufrió un aparatoso accidente en compañía de un amigo. El automóvil quedó hecho pedazos. Dio varias vueltas de campana en el pavimento de la carretera con el fuerte impacto, de hecho. Pablo, el padre del niño, sobrevivió al accidente a diferencia de Ramón, su amigo, quien quedó pillado dentro del vehículo. Pablo pudo sobrevivir a tan terrible acontecimiento, pero lamentablemente perdiendo una pierna por los daños irreparables del accidente, del golpazo que se dieron con el coche. Estaba al borde de la muerte. Claro, el relato aclaraba mis dudas.
y contestaba mis preguntas. Pero, mira, Vicente, había otras que brotaban aún más en mí, el doble de ellas, de hecho. ¿Cómo era posible que mi hija acertara en todos los detalles de su dibujo con aquella situación? ¿Cómo era posible que yo soñara con ese niño más pequeño en edad, acertando el nombre de su mamá, cuando yo es que nunca lo había visto, ni a él ni a su madre? ¿Cómo mi hija pudo explicar cómo piedritas apiladas en lo que era la cabina retorcida del vehículo pues hizo que aquel hombre se quedase atrapado? ¿Qué relación y conexión ocurrió entre nosotras para que mi sueño y su dibujo se interconectaran? ¿Habrá soñado con el accidente mi niña y por eso lo dibujó? ¿O algo hubo en su mente en el momento de dibujarlo? Recordemos, señor Vicente, que ya tenía en ese momento 3 años de edad, 3 añitos, nada más. Con generaciones maternas que se destacan, como ya le dije, en ser más bien sensitivas, pero con 3 años nada más. Aparte, bueno, hacía cosas que mi niña, bueno, pues no eran muy comunes con respecto a los demás. Sí que debo de exponerle. Llegaba corriendo de la nada, se sentaba en la falda de una persona y se quedaba mirándola directo a los ojos. No parpadeaba, solo la miraba. De repente. De hecho, se acercaba. A su cara. Sin decirle nada. Se mantenía, de hecho, porque yo la vi hacerlo, inmóvil, completamente inmóvil, cuando lo hacía. Como si mi hija le hubiese estado leyendo o mirando su propio ser o su propia alma, vamos a llamarlo así. Era sonámbula, yo también lo soy. Y muchas veces me ha pasado. La encontraba fuera de la casa durante madrugadas que eran súper frías, durmiendo en una hamaca que yo tenía en el balcón, pues cosas así. Sí, puedo asegurar que ese tipo de cosas a los noctámbulos no se ocurre. Pero eso es neurología. Y lo que hemos visto anteriormente del mundo onírico, de poder saber, tener déjà vu, de un accidente y dibujarlo. Siempre se me quedó la duda de quién sería ese señor que no podía dibujar.
Pero igualmente, esos comportamientos de quedarse mirando a las personas como si estuviese leyéndolas, muy interesante, nunca lo había visto. No a tan temprana edad, por lo menos. Hubo más situaciones que yo suelo llamar extrañas, por darles una explicación. A día de hoy ella es adulta y continúa teniendo sueños lúcidos, como yo, desde que me pasó mi tema de salud. No he dejado de tener sueños lúcidos impresionantes, como estar en una película. Y dice, bueno, pues acierta en eventos con sus sueños. Me describe que mientras duerme, muchas veces sale por el aire, volando. Esto no es habitual, para nada. No es habitual nunca en los sueños lúcidos. Y visita muchos lugares, físicos y no físicos. ¿Cómo puede una niña exponer algo que no es físico? Muy interesante, sin ninguna duda. Me dice mi niña que ve perfectamente e interactúa físicamente con algo que no es visible para los demás, como en otra dimensión. Bueno, pues gracias por leer este mensaje. Espero su opinión sobre el mismo. Te envío buenas vibraciones, Vicente, y un fuerte y caluroso abrazo animal brutal. Y así es como lo escribe. Así. Espero que estés mejor de salud. Y vuelve a poner su nombre desde Tennessee, Estados Unidos. Y aquí termina el email. Sé que son programas súper largos, pero tengo que ponerlos así. Y además en plano secuencia, como si estuviese hablando con vosotros. Una niña que es capaz de anteceder acontecimientos de forma perfecta, que interactúa con seres que no vemos, una familia que tiene sensitividad suficiente como para pasar de generación en generación. La madre es despertada por un niño que llamaba a su madre, la cual era protagonista del accidente, pasiva, porque era la esposa del hombre que se queda sin pierna, su papá. Hablamos de ángeles que decían anteriormente en la antigüedad, o hablamos de algo más serio, como intrusiones en nuestra realidad para observar, observadores, capaces de decir, sí, sí, es que lo he visto perfectamente. A nosotros nos pasa, joder. A mí me pasa con los déjà vu en menor medida, ¿vale? Pero me pasa muchas veces. Hay una cosa
y es un detalle que no he contado aún, que cuando la niña se mantiene mirando a las personas sin parpadear, claro, la persona se queda diciendo, bueno, niña, ve con tus padres o ¿qué quieres? Y la niña dice 4 palabras. Yo soy un ángel. Para después marcharse e irse con sus amiguitos, como si nada. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? ¿Estamos realmente viviendo vidas sucesivas y sucesivas? ¿Quién es el que pone a la niña en esa familia? ¿Existe la sensitividad? Yo desde luego la tengo. No en esa medida, pero sí que la tengo. Y se me ve en el noctambulismo, por ejemplo. O los déjà vu, o déjà vu, como se llame. Pero aquí estamos hablando de un nivel superior. Un nivel que es de interacción y visión de otros seres. Y siempre se me quedará esa duda con esta familia. ¿A qué tipo de ser no podía dibujar con tanto detalle como lo estaba haciendo? ¿Quién era? El no poder dibujar, el no poder ser dibujado. Bueno, os dejo ahí con muchas preguntas quizá, ¿no? Porque lo del niño, el mamá luna, desde luego acojona un poco. A mí no me ha pasado nunca, pero si me pasa me da un patatús, yo creo, ¿no? Prefiero que, en fin, vengan los de correos y me den una cartita a un niño medio fantasma, en plan diciendo, papá luna. Además, yo no tengo hijos, con lo cual, pues mejor. Pero vaya teo, vaya canteo este caso. Y he querido exponerlo porque quizá tengáis diferentes teorías y me gustará leerlas, sin ninguna duda. Bueno, pues nada más, aquí termina el programa, que espero que os haya gustado muchísimo. Agradezco mucho las palabras pues bonitas de la telespectadora. Yo soy un luchador con lo que me ha tocado vivir y tiro para adelante con lo que sea. Y bueno, pues nada más. Podéis suscribiros si queréis. Hay un botoncillo por ahí en mi canal. Darle al like si os ha gustado el programa. Y si queréis hacer alguna donación, pues a través de PayPal en mi canal hay un botoncito arriba a la derecha que es pequeñito, pero que bueno, que ayuda muchísimo, que lo sepáis. Nada más, salud y suerte, y que sepáis que en una vida, pase lo que pase, y aunque nos toque repetirlas, bajo la visión de otros a los que no podemos dibujar, en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.